continuemos. Empiezo a grabar desde este momento. Verán, avancemos. Entonces, ahí hay dos comentarios en contra del artículo 1, la cuestión de la dignidad y cuál es la base del deber de fraternidad. ¿Sí? Recuerden que esta declaración es de derechos, pero desde el artículo 1 se está hablando de un deber. No hay deberes sin derechos, son correlativos. Y finalmente, verán entonces, carencias, pseudo derechos, y por último, Lorenzo cree que hay dos restricciones ilegítimas en la enunciación de los derechos. ¿Sí? Entonces, y con esto termino. ¿Sí? Restricciones. A ver, la primera se refiere al artículo 22 y tiene que ver con el derecho a la seguridad social. Este derecho es novedoso, no estaban, los países de Occidente no estaban tan de acuerdo con que se reconozca este derecho y esa puede ser una de las razones por las que estamos ante una mera declaración que no tenía fuerza de obligar a los estados. ¿Sí? Entonces, si toda persona tiene derecho a la seguridad social, el, el artículo 22 está restringiendo la efectividad de este derecho a los recursos de que dispongan los estados. Les leo textualmente. ¿Qué dice? A ver, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, y aquí viene la parte importante, dice, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? La satisfacción de los derechos económicos y sociales está dependiendo de que el Estado posea recursos para hacerlos efectivos. ¿Sí? Bien, entonces voy a poner eso. Es el artículo 22. Tiene que ver con la satisfacción de los DES. Recuerden, derechos económicos y sociales. Entonces, Lorenzo no está de acuerdo con eso. Pensemos en qué significa, cuáles son los derechos que están detrás de la seguridad social. Pensemos, por ejemplo, en subsidio de desempleo, la jubilación o cuando el esposo muere, la viuda recibe la pensión del marido. Cuando en otros países hay un subsidio que recibe un menor de edad que se ha quedado huérfano. Entonces, el Estado le da una mantención. ¿Sí? ¿Qué más? Son otros derechos que están incorporados en la seguridad social. Obviamente, para ofrecer esos servicios o esos bienes, el Estado tiene que tener financiamiento. Y ahí viene el problema, ¿de dónde conseguimos el dinero? Puede ser por impuestos, puede ser por empresas públicas que tengan ánimo de lucro, pero para hacer obra social. Puede ser explotación de recursos naturales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero a ver, entonces, según la declaración,
el goce de estos derechos va a estar condicionado a que haya recursos. ¿Pero eso qué quiere decir con respecto a los estados que no tengan dinero, que no puedan financiar servicios de salud, de educación, vivienda, etcétera? O simplemente lo que es mantener el empleo, la seguridad laboral. Entonces, Lorenzo dice que más bien todo el presupuesto del Estado debería girar en torno a la satisfacción de los derechos económicos y sociales. ¿Sí? Es decir, no puede ser que la efectividad de los derechos esté dependiendo de los recursos, sino más al revés, que la organización social y política del Estado tenga como prioridad la efectividad de los derechos. ¿Sí? Bien, entonces, y finalmente, dentro de esta misma categoría de restricciones ilegítimas, Lorenzo hace referencia al artículo 30, que es el último, en el cual se dice que nada de lo enunciado en los anteriores artículos puede dar pie para que alguien o un grupo inicie actividades para eliminar alguno de los derechos mencionados en el articulado. ¿Sí? Eso se le puede denominar como una especie de candado, lo dicen algunos, sino que resultaría imposible modificar esa tabla de derechos. Entonces, como si fuera algo inalterable, algo permanente y necesario, en el sentido de que no puede ser modificado. Entonces, Lorenzo ve ahí un autoritarismo, es el artículo 30. Entonces, simplemente pongo la palabra autoritarismo, sí se ve, ¿no es cierto? Bien, entonces se me acabó la hora. Permítanme un minutito, voy a tomar una foto de... A ver, perdón, ya. Full screen. Ya. Bueno, entonces, les recuerdo, la próxima semana no vamos a tener clase, pero sí tendremos que reunirnos para hacer una evaluación del curso. Estamos desde el 13 que se paralizaron las clases presenciales. Poco a poco implementamos el sistema virtual y tenemos que hacer una evaluación, una reprogramación, ver cómo vamos a terminar. Tenemos 3 meses más por delante y les agradeceré si ustedes pueden opinar, pueden decirme qué debería corregirse, en qué parte se puede mejorar, y esas sugerencias serán muy bienvenidas. Nada más por hoy, entonces les deseo un buen fin de semana. Cuídense y nos vemos el próximo día miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.